Hola, hoy vamos a ver la clase de lesión nerviosa. Soy la doctora Arely Seir y espero que aprendamos mucho en esta clase. Una de las cosas que nos detiene para hacer anestesia regional y colocar bloqueos de nervios periféricos es el miedo a poder llegar a provocar una lesión nerviosa. Nosotros tenemos que conocer la sintomatología neurológica que pudieran llegar a presentar estos pacientes y también saber en qué momento pudiéramos bloquear o cuáles serían las condiciones de un paciente previas en las cuales nosotros decidiéramos no aplicar la anestesia regional. Bueno, ¿qué frecuencia pudiéramos llegar a tener de una lesión nerviosa? Pues la verdad es que esa incidencia es muy mínima, aunque ustedes no lo crean. Es solo de un 0.04%. De 2 a 4 bloqueos de cada 10,000 pueden reportar lesiones a largo plazo. Muy mala suerte que nos tocaran ese 2 o ese 4, ¿verdad? Pero la verdad es que la incidencia es mínima. Esto hay que tomarlo en cuenta. Hay distintas condiciones que hacen que nuestros bloqueos pudieran llegar a tener mayor probabilidad de presentar una lesión nerviosa. Vamos a hablar de ellos y vamos a platicar el por qué. Cuando nosotros realizamos un bloqueo neuroaxial, tenemos el riesgo, uno de los riesgos que más miedo nos dan es el riesgo de que se presente un hematoma. El hematoma puede ser mayor cuando nosotros ponemos un bloqueo peridural que un subdural. Bueno, también cuando nosotros tenemos datos de alteraciones en la coagulación, también tiene que ver más en sexo femenino, puede tener mayor probabilidad, también es mayor en procedimientos de ortopedia y nosotros, la sintomatología que se podría presentar con mayor probabilidad es una llamada PONS. Esto es sintomatología neurológica transitoria, vamos a hablar de ella. Y en pacientes en donde hay tabaquismo e hipertensión se puede asociar este tipo de lesiones. Todas estas características nos ayudan, bueno, más bien pueden llegar a ser mayor la presencia de una lesión cuando están presentes en nuestros pacientes. Entonces hay que considerarlo. La incidencia de lesión nerviosa periférica va a depender de varios factores. Uno de ellos es el tipo de bloqueo. No es lo mismo un bloqueo que se llega a poner en ramas terminales en donde las estructuras nerviosas son muchísimo más pequeñas o en interfaciales donde, por ejemplo, ni siquiera se alcanzan a ver las estructuras nerviosas y lo que estamos haciendo es abrir fascias para llenar con anestésico local y poder bañar estas estructuras, a que nosotros pusiéramos, por ejemplo, un bloqueo de nervio ciático, en donde cabe recordar que el ciático es la estructura nerviosa más grande que podamos llegar de mayor tamaño en toda nuestra anatomía, y esto implica que tengamos una mayor probabilidad de tocarlo o lesionarlo en el momento de hacer un bloqueo. Cuando ponemos más de un bloqueo, muchas veces, y me toca verlo muy seguido con nuestros estudiantes de posgrado, es que pues aquí el querer aprender también luego nos dicen, bueno, y si le ponemos este bloqueo y este bloqueo y este bloqueo, acuérdense que más de un bloqueo pues aumenta la probabilidad de lesión. Entonces tenemos que decidir bien qué bloqueos son necesarios para nuestros pacientes. Cuando los nervios son más proximales, más cerca de lo que es nuestro eje, tienen una mayor cantidad de tejido nervioso que tejido conectivo. ¿Qué significa? El tejido conectivo nos va a dar una protección. Los nervios son como Matrix. Se van a dar cuenta que cuando ustedes ponen un bloqueo y pasan con la aguja, el nervio hasta incluso se hace a un lado. Es un sistema de protección que tiene el nervio. Y el tejido conectivo los hace que sean muchísimo más elásticos y los proteja más. Entonces, si hay mayor tejido neural que tejido conectivo, hay mayor probabilidad de una lesión nerviosa. Los bloqueos proximales tienen más tejido neural que conectivo, entonces hay que considerarlo. Y el bloqueo del nervio periférico no va a ser por sí solo un riesgo para la lesión nerviosa. Se tienen que conjuntar varias cosas para que ésta se llegue a presentar. La sintomatología neurológica transitoria posoperatoria se da principalmente en lo que son bloqueos del plexo braquial de miembro superior. ¿Qué significa esta sintomatología? Que después de un tiempo, por ejemplo, de hasta 3 meses, hasta 2.2% de los pacientes pudieran llegar a referirte que en la punta de dedos todavía sienten hormigueo, que alguna parte pequeña todavía sintieran disminución de la sensibilidad,
Esto se platica con el paciente, tenemos que tenerlos en seguimiento, no hay necesidad de tratamiento, porque son pequeñas partes en donde se va a ir recuperando esa sensibilidad poco a poco. Esta sintomatología se puede presentar hasta los 6 meses e incluso al año, pero la verdad es que es muy mínimo en el momento que llegara a pasar. Entonces, si el paciente, nosotros pusimos un bloqueo y 2 días después nos está diciendo que todavía pudiera llegar a sentir ese pequeño hormigueo o adormecimiento, un dedo en la punta del dedo, no se espanten, se va a ir quitando. No, tenemos que diferenciar esta pequeña sintomatología a que nos refiriera a un dolor ardoroso, que no pudieran tocarle el dedo porque grita, arde, eso ya es totalmente diferente, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta esas consideraciones anatómicas para que nosotros podamos diferenciar en dónde estamos colocando la punta de la aguja. Nosotros sabemos que hay bloqueos que nosotros podemos poner paraneurales. ¿Qué significa paraneurales? En la capa más externa de nuestra estructura nerviosa, siendo que no son intraneurales. Cuando nosotros llegamos a colocar la aguja adentro, podemos provocar una lesión de importancia, la cual no pudiera llegar a ser no reversible. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Los axones son paquetes de fascículos y van a estar rodeados precisamente por el perineuro, que es tejido que lo protege, son capas de tejido que protege como tal a la célula y se van uniendo formando múltiples fascículos. Esos fascículos a su vez van a estar rodeados de epineuro. ¿Ok? No hay una evidencia clínica como tal de la asociación con lesión nerviosa en el momento que nosotros pudiéramos llegar a tocar, pero en el momento de administrar anestésico local, nosotros sí podemos provocar una lesión. Aquí en este video, nosotros lo que podemos ver es cómo pudiéramos llegar a provocar una lesión. Cuando nosotros inyectamos nuestro anestésico local, puede haber el riesgo de que nosotros nos vayamos intrafasciculares. ¿Qué significa eso? Que en el momento de administrar nuestro anestésico local al entrar dentro de la estructura nerviosa, ¿sí? Lo que provocamos es que esa anatomía se pierda por completo. Tenemos que fijarnos en dónde estamos inyectando el anestésico local, con qué presión estamos inyectando el anestésico local. Acuérdense, presiones por arriba de 25 psi, nosotros ya pudiéramos llegar a provocar una lesión. Estos aparatos para medir la presión no los tenemos aquí en México, pero existen distintas técnicas en las cuales nosotros pudiéramos evitar el llegar a tener presiones tan altas. Cuando hay una lesión nerviosa y se hace el corte fino, por ejemplo con el bisturí, hay mayor probabilidad de que se regenere ese nervio, pero si se fijan, cuando nosotros rompemos esa anatomía aumentando la presión, lo que hacemos es como deshilachar la estructura nerviosa y esto nos condiciona a que sea más difícil que ese nervio se recupere. ¿Sí? Las presiones, son por arriba de 15 psi, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos. ¿Qué hay que revisar? La fuerza del contacto entre la aguja y el nervio. Cuando nosotros hacemos anestesia regional son movimientos, los movimientos tienen que ser finos, delicados, entonces en el momento que nosotros avancemos la aguja lo tenemos que hacer con cuidado. Si nosotros sentimos que estamos atravesando de manera traumática alguna estructura, alguna lesión, a pesar de que lo estamos haciendo con el ultrasonido, nos tenemos que retirar y ver qué es lo que está pasando. La inyección dentro del nervio que puede llevar a una isquemia o neurotoxicidad. Acuérdense que dentro de la estructura nerviosa también contamos con una microcirculación. El aumento en cuanto a la concentración en anestésicos locales provoca mayor isquemia a nivel histológico. También el utilizar anestésicos locales a concentraciones altas o combinación de anestésicos locales que provoquen una mayor vasoconstricción nos puede condicionar una lesión. El claro ejemplo, cuando nosotros llegamos a combinar ropivacaína con lidocaína, con epinefrina, lo que estamos haciendo es aumentando al máximo la vasoconstricción a nivel histológico. Esto en pro de tener una latencia menor que realmente no lo vale. Hay que tener cuidado, no hay que mezclar anestésicos locales y muchísimo menos si de por sí cada uno de los anestésicos son vasoconstrictores. La ropivacaína en sí es vasoconstrictora e uniéndola al lido con epi, pues estamos haciendo una combinación no muy adecuada para nuestra estructura nerviosa. Aquí podemos ver una micrografía de cómo la punta de la aguja entra dentro de la estructura nerviosa.
El uso de agujas especiales para bloqueos de nervios periféricos en donde el bisel es a 45 grados y por lo tanto menos traumático nos puede ayudar a evitar precisamente esto que está pasando en la foto, que nosotros hagamos una toma de biopsia de la estructura con la misma aguja. Entonces aquí vemos el ejemplo de presencia de aquí de nuestra estructura nerviosa, fascículos totalmente compactados y el daño que podemos provocar con una aguja no adecuada o con la aguja y que lo atravesáramos como aceituna. Se fijan, parten por la mitad del fascículo provocando una lesión nerviosa. La presencia de sangrado y microhematomas también pueden provocar lesión. ¿Cómo más presentarse ese sangrado y por qué pudiera haber microhematomas? Por múltiples punciones. Si nosotros hacemos múltiples punciones atravesando una y otra vez la estructura nerviosa, vamos a provocar toda esta cascada de inflamación que pudiera haber dentro de la estructura y así provocar lesión. Entonces acuérdense, hay que evitar múltiples punciones. Cuando nosotros tenemos un paciente que va a entrar a cirugía, nosotros tenemos que hacer una adecuada valoración preanestésica. ¿Qué va a incluir esa valoración preanestésica en el caso que nosotros que vayamos a utilizar un bloqueo de nervios periféricos? Hay pacientes que ya vienen con lesiones preexistentes. ¿Cómo podemos saber esa lesión preexistente? Pues una electromiografía. La electromiografía nos va a decir qué tanta es la lesión, en dónde está esa lesión, a qué nivel, y así determinar si nosotros podemos utilizar un bloqueo o no. Hay una teoría del double crush en la cual nos menciona que si un paciente tiene una lesión nerviosa preexistente, nosotros con un bloqueo de nervios periféricos podremos aumentar esa lesión, pero eso va a depender del grado de la misma, ¿sí? El tipo de lesión va a estar dado qué tantas capas de la estructura nerviosa está tocada o dañada, ¿sí? Si nosotros tenemos 3 tipos de lesiones principales: neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Si se dan cuenta, en este cuadro nos dice qué parte de la estructura a nivel histológico está conservada y cuál de ellas está destruida. Entonces, ¿cuál de ellas pudiera tener una recuperación? Por ejemplo, en una neurotmesis nosotros ya no vamos a tener recuperación de la misma, a diferencia de una neuropraxia que se pudiera llegar a manejar con neuromoduladores. Generalmente estas lesiones, cuando se presentan, vienen o previas y no nos dimos cuenta, o también pueden estar asociadas a la técnica quirúrgica. Es por eso que nosotros también debemos de conocer qué técnicas quirúrgicas están asociadas con lesión nerviosa cuando nosotros hacemos bloqueos de nervios periféricos. Entonces, conocer la clasificación de la lesión nerviosa, qué pronóstico pudiera llegar a tener, para que también nosotros pudiéramos hablar con nuestros pacientes. Entonces, como sabemos, la neuropraxia es la que tiene mejor pronóstico porque es donde se conserva la mayor parte de la estructura a nivel histológica del nervio, a diferencia de una lesión completa en donde ya no existe una conducción y no vamos a tener un buen pronóstico a pesar de cómo se maneje, que la sería una neurotmesis ya diagnosticada. Pues los factores predisponentes para una lesión nerviosa pueden ser lesión por inyección intrafascicular, que fue lo que vimos en el video, la toxicidad por anestésicos locales, que también ya se los expliqué. También el paciente puede tener un déficit neurológico previo, que lo tenemos que consignar en nuestra evaluación preanestésica. Si contamos, como les dije, con la electromiografía, referirla de forma adecuada y lo que dice la electromiografía, acuérdense que una buena nota nos va a ayudar muchísimo en caso de que nosotros tuviéramos problemas. Y la cirugía como tal es la técnica quirúrgica o una neuropatía por isquemia. Nosotros tenemos que estar pendientes de cuando se utilice el manguito de isquemia, en dónde se está utilizando y cuánto tiempo, ¿ok? Nosotros sabemos que hay una mielinofagia por células de Schwann. ¿Qué significa esto? Que en el momento que la estructura nerviosa presenta una lesión, en forma automática las mismas células, esta misma lesión se va a ir acrecentando, provocando una denervación en la estructura nerviosa. De manera autónoma se van fagocitando estas células de Schwann y lo que provocan es que la mielina se fragmente y haya lesiones. Las complicaciones neurológicas como les dije, también pueden ir asociadas a la cirugía. En este caso vamos a hablar de cirugía ortopédica
porque la gran mayoría de los bloqueos de extremidades pues van a ir asociadas precisamente a esta especialidad. En cirugía de hombro, ¿qué pudiera llegar a pasar? Bueno, nosotros sabemos que para una cirugía de hombro puede haber dos posiciones principales: el paciente en silla de playa o el paciente acostado en decúbito lateral. Cuando nosotros tenemos al paciente en decúbito lateral, pues, existe una tracción, ponen pesas para que el campo en el cual están trabajando en la glena los cirujanos tengan una visibilidad y puedan trabajar en el mismo para tener una mejor exposición. Entonces, cuando esa tracción es por muchísimo tiempo, el paciente puede llegar a presentar una neuropraxia transitoria, ¿sí? También puede existir el riesgo de nervio axilar o de músculo cutáneo con la inserción de los portales. Hay que tener cuidado, hay que ver cuando se introducen los portales, ver en qué sitio y se están colocando, si se hizo una inyección previa, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una reparación del manguito rotador abierta, también cuando es abierta, si no hay un adecuado cuidado de las estructuras nerviosas, puede haber también esta neuropraxia hasta en un 2%, y en el reemplazo articular de hombro puede presentarse hasta un 17% una lesión de plexo braquial. Entonces esto hay que considerarlo, o pacientes que tienen lesión previa para cuando nosotros trabajamos. En la cirugía de codo, acuérdense que es una articulación altamente inervada, puede llegar a presentarse una neuropatía ulnar cuando nosotros hacemos anestesia regional nada más troncales. ¿Por qué? Porque un aumento de volumen en sitios tan pequeños pueden provocar una isquemia y provocar neuropatía. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros ponemos bloqueos troncales, y cuando se llega a hacer artroscopía podemos tener una lesión nerviosa transitoria hasta en un 4.2% de los pacientes. Esto en cirugía de codo. Espacios pequeños se asocian a lesiones, puesto que es más difícil que el cirujano trabaje, es más, se presenta más el que grandes volúmenes de agua en artroscopía o nosotros con anestésico local podemos llegar a provocar una lesión, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. La cirugía de cadera. Cuando nosotros sabemos dónde estamos bloqueando, sabemos qué tipo de lesiones podemos provocar. Es por eso que nosotros debemos de dominar las técnicas. Si nosotros estamos poniendo un plexo lumbar, sabemos que no estamos tocando el nervio ciático. El nervio ciático es una de las estructuras nerviosas que más pueden lesionar en una cirugía de cadera. ¿Por qué? Porque la elongación que hacen del músculo, principalmente músculos glúteos, con el gancho, puede provocar elongación del nervio ciático, ¿sí? Cuando nos hacen movimientos, el alargamiento de extremidad excesivo también puede provocar lesión con la manipulación del mismo. Podemos tener lesión de peroneo común, ¿sí? También podemos tener lesión de femorocutáneo lateral, ¿sí? Y hay mayor probabilidad de lesión cuando hay displasia de cadera o cuando la artroplastia es de revisión. En displasia de cadera, muchas veces los pacientes ya entran en un dolor crónico previo que también está condicionado precisamente por su patología, que puede haber una lesión nerviosa, y pues en las de revisiones son cirugías muchísimo más cruentas, que ya hubo una previa, entonces hay que tener cuidado con ella. Entonces en cirugía de cadera, la lesión nerviosa que se pudiera presentar con mayor probabilidad sería la lesión del nervio ciático, y es cuando vamos a pasarle visita a nuestro paciente y el paciente no puede levantar la punta del pie. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. En cirugía de rodilla, la frecuencia puede ir de 0.3 hasta 9.5. Podemos tener lesión del nervio peroneo común. Acuérdense que estas lesiones también pueden estar presentes en pacientes en los cuales las extremidades están colocadas hacia arriba, ¿sí? En una posición en la cual si no se cuida el cojín que está por debajo de las piernas, pueden provocar la lesión precisamente de este componente del nervio ciático. El 25% de las artroscopías pueden llegar a presentar disminución de la sensibilidad precisamente en la región anterior de la rodilla.
Muchas veces antes de colocar los portales hay algunos cirujanos que acostumbran inyección anestésico locales en grandes volúmenes. Recuerden que por encima de la rodilla vamos a tener unos plexos que son los geniculados, ¿ok? Entonces los geniculados cubren los 4 cuadrantes de la rodilla y a muchísima presión son nervios tan pequeños que pueden llegar a presentar lesiones, ¿ok? En reparaciones del ligamento cruzado anterior pueden llegar a presentarse hasta en un 75% la presencia de parestesias en rama infrapatera o sartorial. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando llegamos a hacer un bloqueo tanto de canal aductor, sí, que es uno de los bloqueos que más se utilizan en la reparación del ligamento, no estamos tocando ninguno de estos nervios. Por eso debemos de saber qué podemos lesionar nosotros para, en dado caso que se presente, saber qué vamos a hacer y qué son las medidas que se tienen que tomar en cuenta. Y para menisco medial, esta está asociada a lesión de nervio safeno precisamente por la posición, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en ello. Muchas de las cirugías ahora son mínimamente invasivas. ¿Qué significa eso? Que las incisiones son más pequeñas, se trabajan con cámaras y artroscopios, pero el espacio en el que trabajan los doctores condiciona en que tal vez es un poco más difícil para ellos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que a pesar de que sean lesiones mínimamente invasivas, sí pueden llegar a presentarse algún tipo de lesión, ¿ok? Bueno, encontramos nosotros útil el ultrasonido en cuanto a lo que es seguridad en anestesia regional. Ustedes me van a contestar esta pregunta conforme pase el tiempo de este curso, pero una cosa sí les puedo asegurar. En el momento que nosotros dominamos la técnica, nosotros, viendo la punta de la aguja en todo momento, podemos distinguir desde estructuras nerviosas, vasculares, nerviosas, vasculares, musculares, óseas, pleura, y así darnos cuenta dónde estamos picando y qué no debemos de tocar. Acuérdense que las complicaciones en anestesia regional están condicionadas muchas veces por las estructuras que rodean el target que estamos buscando. Por eso que debemos de tener mucho cuidado. ¿Nos va a dar seguridad? ¿Nos promete seguridad el uso del ultrasonido? Van a ver que sí, pero esta pregunta la vamos a volver a hacer en un futuro. La lesión nerviosa durante la anestesia no es lo mismo que una lesión causada por la anestesia o el anestesiólogo. Hay que tomar en cuenta todas estas cosas para que no nos pase y no nos suceda. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya